Balance general, parte 2 y estado de resultados. Bienvenidos. Esta semana veremos el balance general y estado de resultados. En balance general vamos a ver el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y el patrimonio. El pasivo son las obligaciones que tiene la empresa tanto con terceros como con sus accionistas, y se clasifican según el plazo en el cual se tiene que honrar dichas obligaciones. Por lo tanto, lo vamos a dividir en pasivo corriente y en pasivo no corriente. El pasivo corriente son las deudas que tienen que honrarse generalmente en un corto plazo. Y dentro de estos pasivos corrientes podríamos identificar, por ejemplo, deudas a proveedores, que son las obligaciones que tiene la empresa por los créditos que éstos le han otorgado. Cuentas comerciales por pagar, facturas por pagar y letras por pagar. Las deudas a bancos menores a un año por préstamos que se hayan otorgado. Deudas que tiene la empresa con sus empleados, por concepto de sueldo, gratificación, beneficios sociales, etc. Y deudas con el Estado principalmente derivado por el pago de impuestos. Dentro del pasivo vamos a identificar ahora el pasivo no corriente. Son aquellas deudas que se pueden honrar en el plazo mayor a un año. Y por ejemplo podemos destacar en el caso de créditos hipotecarios que son deudas a largo plazo que tiene la empresa con entidades financieras por algún crédito hipotecario. A los tenedores de bonos. Hay muchas empresas que como método de financiamiento emiten bonos, y por lo tanto, como es a largo plazo, son deudas que tiene la empresa con los tenedores de un plazo mayor a un año. Visto el pasivo corriente y no corriente, vamos a ver ahora el patrimonio. Este viene a ser la deuda que tiene la empresa con los accionistas, esto es, el capital y sus utilidades acumuladas. Y lo que se refiere a capital representa la inversión inicial y aportes posteriores a este que hayan realizado los dueños o accionistas de la empresa para la constitución y operación futura de la empresa. Hay un rubro dentro del patrimonio denominado reservas, que generalmente se derivan por cumplimiento de disposición de legales contractuales estatutarias que obligan a la empresa a reservar cierta cantidad de utilidades para respaldo de operaciones futuras de la misma. Y dentro del patrimonio, obviamente, están las utilidades que no fueron distribuidas a los accionistas y que de alguna circunstancia los accionistas deciden por mutuo propio no distribuirse las ganancias o utilidades. Por lo tanto, lo ponen en un rubro de reserva o en esta cuenta denominada patrimonio para retirar finalmente lo que estimen por conveniente. O también, una de las formas que hacen los accionistas es capitalizarla para destinarla a ser parte del capital social de la empresa con miras a su fortalecimiento. Como podrán ver, hemos cerrado las dos partes del balance, tanto del activo corriente como del pasivo y patrimonio. Ustedes van a ver en sus cuadros cómo es la estructura, y esta es una estructura que normalmente se maneja a nivel de todos los balances contables a nivel mundial. En algunos casos varían en cuanto a algunas legislaciones internas, pero normalmente la estructura es la misma, y siempre se tendrá que mantener la ecuación. Los activos deberán ser siempre igual a los pasivos más el patrimonio. Estado de resultados, también denominado estado de ganancias y pérdidas. Este describe la gestión económica que ha tenido una empresa durante un periodo determinado y específico, y resume todos los ingresos y gastos de una empresa en un periodo que hemos establecido. Si los ingresos son mayores que los egresos, entonces en el periodo existirá utilidad. De lo contrario, en dicho periodo mostraremos que ha existido una pérdida. El estado de resultados es un estado financiero básico que presenta información relevante acerca de las operaciones desarrolladas durante todo el periodo que estamos analizando. Y mediante la determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus componentes, mediremos los logros de la empresa y los esfuerzos que ha desarrollado la misma durante el periodo consignado en el mismo estado. Dentro de los componentes del estado de resultados, el punto más destacable de los ingresos que representa un aumento de los activos de una empresa, debido a la venta de los bienes, prestación de servicios u otra fuente que incremente la ganancia de un periodo determinado. Dentro de los ingresos podríamos distinguir los que son directos, por ejemplo, ventas, que son la razón de ser de la empresa. Es importante mencionar que las ventas se registran sin incluir impuestos de acuerdo a la legislación vigente de cada país.
Los ingresos financieros, generados por los excedentes que las empresas los depositan en entidades que les pagan intereses, asimismo otros ingresos. En este grupo se encuentran ingresos que se generan, provenientes de transacciones diferentes al giro normal del negocio. Por ejemplo, si vendemos muebles y no es la razón de ser de nuestro negocio, es un ingreso, pero no es lo referente a nuestros procesos. Por lo tanto, lo pondríamos en el rubro de otros ingresos. Ingresos de operación. En este grupo se encuentran valores registrados como actividades principales de los negocios, y en ese caso por el servicio que hemos prestado a nuestros clientes. Es importante señalar que estos ingresos deben ser registrados en el día que se realizó la operación o el día en que se vendió, aun si el dinero se recibe en días o meses posteriores. Gastos. En el rubro gastos representamos las disminuciones en el activo o en el incremento de deudas en la empresa como el resultado del desarrollo de sus operaciones, y esto siempre relacionado hacia un período determinado. En el resto de los gastos podríamos identificar los gastos de operación. Estos gastos reúnen todos los gastos necesarios de las operaciones para poder generar las utilidades que requiere la empresa. Y podríamos subdividirlos en el gasto de venta, es decir, englobar todos los gastos que se relacionan con la forma directa en función de las ventas. Si para vender necesitamos realizar algún tipo de inversión, por ejemplo, podríamos subdividir en salarios de personal de ventas, comisiones a vendedores, la publicidad que se requiere para poder generar las ventas, los fletes sobre las ventas, alquileres, etc. Todo lo que se pueda identificar como necesario para generar ventas. Los gastos administrativos vienen a ser los gastos de sueldos y personal administrativo, por ejemplo, la labor del contador, la labor del gerente general, la labor de una secretaria, la labor de un secretario, etc. Teniendo los ingresos y los gastos de operación, y dentro de estos los de ventas y administrativos identificados, la diferencia vendría a ser la utilidad de operación. Por lo tanto, la utilidad de operación vendría a ser los ingresos menos los gastos generales de ventas y administrativos. Es importante como análisis. La utilidad de operación debe ser siempre positiva porque nos va a referir el manejo o gestión de una empresa. Una empresa, como podremos ver más adelante, podrá tener inclusive pérdidas o resultados negativos en un periodo determinado. Podría ser, por ejemplo, por gastos financieros que han sido sumamente elevados. Pero en gastos de operación o utilidad de operación siempre debería ser positiva. Si no, en todo caso, de ser esta negativa, nos estaría señalando que nuestros productos no llegan a cubrir ni siquiera los gastos generados para su producción. Adicionalmente, cuando hablamos de los gastos requeridos por una empresa, hay los que se generan por los préstamos en que estamos incurriendo, y a esto se le llaman gastos financieros. Normalmente lo que hacen algunas empresas o contadurías es que ponen siempre referidos gastos financieros, y a su vez los ingresos financieros para llegar a un neto de margen financiero generado por sus operaciones. Utilidad. Esta, obviamente, es la razón de ser de cualquier empresa. Está relacionada a la utilidad de operación menos los gastos que hemos requerido. Utilidad antes de impuestos. Es la utilidad de operación menos los gastos en los que se ha incurrido por los préstamos que ha tenido la empresa para poder generar su nivel de operaciones. Sobre este monto recién podríamos calcular los impuestos. Obviamente los impuestos que cargan los países es en base a las utilidades que se generen después de la operación. Descontados los impuestos a la utilidad de operación y gastos financieros, eso vendría a ser la utilidad neta de la empresa, y es sobre el cual vamos a distribuir los dividendos. Los dividendos vienen a ser las utilidades que se deben repartir a los accionistas. Lo que no se distribuya vendría a ser lo que queda, la utilidad retenida. Lo que ustedes ven en el cuadro es el ingreso por ventas menos los costos igual margen de ventas. Como ustedes pueden ver, la estructura del cuadro de resultados, que generalmente manejamos, es ingresos por servicios, menos gastos de operación, en el cual están incluidos los gastos de ventas y de administración. Nos dará la utilidad de operación. A esto, si le restamos los financieros, nos quedará la utilidad antes de los impuestos que tenemos que pagar a nuestros estados, y menos los impuestos nos queda la utilidad neta.
De la utilidad neta recién se hace la distribución o pago de dividendos a los accionistas, y lo que los accionistas dispongan no distribuirlo se considera utilidad retenida. Esa utilidad retenida es la que irá a ser parte del patrimonio. Como hablamos, el patrimonio viene a ser la deuda que tiene la empresa con sus accionistas. En este caso, como podrán observar, la utilidad retenida. Esa es propiedad de los accionistas. Lo que pasa es que han decidido que por ahora no se la van a distribuir, por lo tanto va al balance general como una deuda de la empresa a los accionistas que la tendrán que pagar cuando ellos lo requieran, siempre y cuando no la pasen a ser parte de su capital.